Buenas tardes. Estamos iniciando en breve. En unos minutos se van sumando las personas que hoy nos acompañan. La invito a Carolina Conegliano. También en esta oportunidad nos va a acompañar Valeria Llobet. Y Paola Machinandiarena. Así que buenas tardes. Una alegría encontrarnos. ¿Cómo están? Bueno, se van sumando algunos seguidores, colegas, compañeros de trabajo, otras disciplinas afines, para quienes se van conectando a través del enlace que está subido, pueden ir agregándose. En unos minutitos comenzamos, así que bueno, nos vamos reconociendo quiénes vamos a estar hoy en esta jornada. Bueno, para ir iniciando y para aprovechar este tiempo de encuentro de la virtualidad que nos convoca hoy como colegio, me toca en breves palabras darles la bienvenida. Por un lado, a Valeria, a Paola y a Caro, que hoy van a estar compartiendo un espacio de intercambio, ¿sí? Le hemos dado en llamar conversatorio. Justamente porque la idea es ir interactuando entre nosotros y con quienes también están compartiendo en la pantalla. Mi nombre es Silvia Costas, soy secretaria del Colegio de Profesionales en Servicio de Trabajo Social de Tucumán, también pertenezco a la Comisión de Infancia. Realmente es una alegría para el colegio estar desarrollando esta actividad que se gesta a partir de un espacio institucional que inició el año pasado, más o menos por esta época, y que reúne a distintos colegas interesados en temáticas vinculadas a las infancias y adolescencias. Y bueno, hoy nos propusimos compartir con todo el colectivo profesional y quienes puedan sumarse esta actividad. Así que la verdad que bienvenidas, muchas gracias por estar, muchas gracias para quienes están escuchándonos, y esperamos desde el colegio que sea un espacio muy fructífero y que justamente nos permita ir generando desde acá nuevas propuestas, tensiones, preguntas, así que bueno, los dejo con Carolina Conegliano, que integra la Comisión de Infancia y quien va a tener la hermosa tarea de moderar este conversatorio, ¿sí? Así que bueno, un saludo en nombre de todos los representantes del colegio, también agradecer a la Federación de Asociaciones Profesionales de Trabajo Social que ha enviado su salutación, a la FEPUT, la Federación de Entidades Profesionales de Tucumán. Así que bueno, esperamos deleitarnos con el diálogo y con el encuentro virtual. Así que un abrazo y éxitos en la actividad. Bueno, muchas gracias Silvia. Nuevamente bienvenidas a las profesionales que nos acompañan y les damos la bienvenida nuevamente a todas las personas que nos están acompañando por las redes sociales. Yo soy Carolina Conegliano, soy trabajadora social y como dijo Silvia, también estoy acompañando, participando de la Comisión de Infancias y Adolescencias del Colegio de Trabajadores Sociales de Tucumán. También, como lo dijo ella, esta es una actividad que hemos pensado para comenzar a trabajar entre todos, a pensar, a reflexionar acerca de nuestras prácticas profesionales con infancias y adolescencias. En esta oportunidad, bueno, convocamos a a una colega, perdón, y a otra profesional de otras provincias que tienen una amplia trayectoria en el recorrido con las infancias y adolescencias. Así que ahora vamos a comenzar. Primero voy a presentar a Paola Machinandiarena, que es licenciada en Trabajo Social y especialista en salud por el Colegio de Profesionales en Servicio Social de Córdoba. Además, es traductora pública en inglés y maestranda en antropología. Su desempeño laboral es en el Centro de Atención Primaria de la Salud, dependiente del Ministerio de Salud de la provincia de Córdoba. Además, es miembro del Consejo Municipal de Niñez y facilitadora en el Consejo de Jóvenes del Centro de Participación Comunal Empalme en la ciudad de Córdoba.
Es docente adjunta, investigadora y extensionista en la carrera de licenciatura en Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba. Bienvenida, Paola, y les pedimos a los participantes que están a través de las redes sociales, la modalidad será la siguiente: las dos profesionales convocadas nos van a hacer sus aportes, y una vez que ellas finalicen con su exposición, habrá un espacio de preguntas y de intercambio, así que mientras ellas nos van contando sus experiencias, podemos ir haciendo las preguntas y acercándolas a través de las redes. Nuevamente, bienvenida, Paola, y nos quedamos escuchando. Muchas gracias, Carolina. Bueno, muy buenas tardes a todos. Yo tengo acá mi machete, por las dudas que mire para abajo. Muchísimas gracias por la invitación a la Comisión de Infancias del Colegio de Profesionales en Servicio o Trabajo Social de Tucumán. Muchas gracias a Soledad, Silvia, Carolina y a todo el equipo que han estado trabajando atrás de este proceso de conversatorio. Para mí es un honor compartir mesa con la doctora Valeria Llobet. Espero estar a la altura de las circunstancias. Y traía algunas ideas para compartir con ustedes, para ponerlos sobre la mesa. Digo, a mí cuando me invitaron a participar de este conversatorio, dirigido a pensar los procesos de intervención profesional con infancias y adolescencias, y nos contaron un poco cuál era el contexto en el que se había pensado este conversatorio, lo primero que consideré importante traer era el hecho de que para revisar, reconstruir, traer al centro de la mesa los procesos de intervención, exige sí o sí una mirada sentipensada para nosotros, ¿no? Para el equipo con el que yo me encuentro todos los días, para las trabajadoras sociales, pero también para otros sujetos en el territorio con el que estamos trabajando cotidianamente. Nos exige siempre una mirada sentipensada. ¿Y qué es esto del sentipensar? Bueno, ahí recientemente con algunas colegas con las que hemos estado pensando un curso de actualización profesional en relación a las infancias, traíamos a Fals Borda, que es un sociólogo, antropólogo, que en los años 80 hizo un laburo en la costa colombiana, trabajando con pescadores, y estos pescadores le decían: nosotros actuamos con el corazón, pero también empleamos la cabeza, y cuando combinamos las dos cosas, somos sentipensantes. Y Galeano también decía: la escuela enseña a divorciar el alma del cuerpo y la razón del corazón, pero tanto la razón como el corazón son indivisibles. Y me parece que ese debe ser el punto de inicio para cualquier proceso de reflexión en la intervención. Actuar con el corazón, empleando la cabeza, juntar el saber y el sentir. Lo digo porque en la academia nos enseñan mucho que hay que separar el saber del sentir. Hay un biólogo que murió este año, filósofo chileno, Humberto Maturana, que en el año 95 decía él: si quiere conocer la emoción, observe la acción; si quiere conocer la acción, vea la emoción. Dicho esto, también me parece importante destacar que, aunque sea por perogrullo nomás, es que no hay certezas ni recetas en los procesos de intervención profesional con infancias y juventudes. O esa es la certeza, que no hay receta posible. Nuestra ley nacional, la 26.061, más todo el complejo entramado legal, esta construcción legal bien garantista, bien interesante que tenemos en nuestro país y en casi todas las provincias, nos invitan a pensar, a construir una nueva institucionalidad en relación a las intervenciones. Y esa nueva institucionalidad, por lo menos en Córdoba, es algo que ha sonado un montón de veces, supongo que en Tucumán también, es una frase que venimos escuchando, leyendo hace un montón de tiempo. Pero ¿qué significa, qué implica, qué moviliza, qué resistencia genera construir una nueva institucionalidad? Lo que sí yo estoy segura es que, porque también es una decisión ético, política, personal y colectiva,
es que todos estamos involucrados en esa construcción de una nueva institucionalidad, aun cuando nuestro lugar sea el barrio más pequeño, más alejado del centro de toma de decisiones de la ciudad y de la provincia. Porque ahí me parece que está el kit de la cuestión, que es una decisión ética y política sostenida en una cosmovisión que para nosotros tiene que ver con una construcción más latinoamericanista de la relación entre los pueblos, entre las generaciones, entre las personas, los animales, las plantas, la pacha, una cosmovisión ligada a los movimientos latinoamericanos de niños y adolescentes trabajadores, a los feminismos comunitarios, a los movimientos indigenistas. Me parece que por ahí tiene que ir los procesos de reflexión en relación a la intervención. Y es una decisión, esa es una decisión necesariamente entramada a los procesos locales, territoriales y a los procesos de incidencia a nivel más amplio. Otra certeza para nosotros en la construcción de la intervención es que estos procesos no son lineales. No hago una cosa y provoco una reacción, un resultado, o no provoco nada y me frustro. Estos procesos no acompañan la mirada occidental, eurocentrada, patriarcal, capitalista, de pensar trayectorias lineales de vida, donde cuando uno piensa en la línea de la vida hay un proceso de la infancia que es para ser en algún momento el futuro, tránsito, un proceso hacia, un momento de aprendizaje, una inversión o una posible peligrosidad, pero de alguna manera de incapacidad, porque todavía no se es. Y donde el momento culmine arriba está la adultez, donde es el momento de mayor producción, de potencialidad, de saberes, y después viene la decadencia. Y eso está grabado a fuego por más de 500 años de atravesamiento a fuerza de sangre, ¿no? Entonces, digo, probar, pensar, probar construir, probar sentipensar desde un lugar más circular, espiralado, entramado en los procesos territoriales, que son mucho más antiguos a nuestra foto, que en el momento de intervención en el que estamos nosotros, mucho más complejos que nuestra capacidad de comprensión, tal vez hasta mucho más complejo de lo que las personas pueden transmitir o transitar. Después otra cuestión que me parece que, bueno, que hemos ido construyendo ahí en esto de pensar certezas posibles, es que el encuentro, es que muchas veces o casi siempre nuestras intervenciones están sostenidas o ubicadas en una lógica extractivista de nuestro propio trabajo. Nos sentimos explotados muchas veces, extractivista de los equipos, extractivista de las personas, de los sujetos de nuestra intervención, de las niñas, con una lógica resultadista que nos frustra, que nos enoja, que nos aleja, que nos aísla de nuestras intervenciones, y ni hablar de las profundas desigualdades que atraviesan a las niñas y jóvenes y sus familias profundizadas en la pandemia, pero que son producto histórico de procesos mucho más antiguos, que se interseccionan entre los rastros de colonialidad, de patriarcado, el adultocentrismo, el capitalismo. Entonces, habiendo dicho esto, ¿qué cuestiones nos movilizan para seguir pensando los procesos de intervención? ¿Qué ideas puedo acercar desde un proceso, por ejemplo, el que yo traigo desde Córdoba, que está geográficamente situado, históricamente situado, en un determinado contexto espacial y también político, económico? ¿Sirve compartirlo? ¿Tiene sentido compartirlo? Creo que sí, en tanto y en cuanto lo pueda acompañar de un proceso de reflexión también situado. Yo cuando pensaba ahí, bueno, ¿qué compartir con ustedes? A mí me parecía interesante compartir algunas reflexiones en torno a la construcción de una guía local de intervención que construimos participativamente, que al principio le dimos a llamar protocolo de intervención ante con situaciones de la niñez y las juventudes, y después dijimos, no hay posibilidad de existencia de protocolos.
porque nada es una receta, entonces uno puede pensar en guías de intervención que acompañen, que sirvan ahí, que tiren alguna luz en algún proceso de intervención. Esa guía la construimos en el Consejo de Niñez del CPC, del Centro de Participación Comunal, que está ubicado en la zona sureste de la ciudad de Córdoba, en el año 2015, y también la experiencia de la primer joven adolescente menor de 18 que tuvo acceso a abogado del niño y la posibilidad de ser querellante en una causa en Córdoba, una piba que vivía en el barrio donde yo trabajo y que estuve acompañando entre los años 2017 y 2018, y que redundó luego en la sanción de una ley, de la ley provincial 10.636, que es la ley de abogado del niño. Ambas situaciones son distintas, fueron pensadas en momentos distintos, pero coinciden en algunos aspectos que a mí me parece interesante compartir con ustedes. Lo primero que nada, es que los dos procesos de intervención fueron copensados, entre adultos y jóvenes, con responsabilidades obviamente diferentes en esa construcción, pero las niñas y jóvenes que forman parte del Consejo de Jóvenes de Empalme, por ejemplo, o la piba que fue la protagonista de la situación que se llevó ante la corte, ambos fueron parte del proceso de co-construcción. Yo no podría decir coprotagonismo en los términos que lo toma Alejandro Kusianovich, que es un filósofo, teólogo y miembro fundador del movimiento ahí de los adultos que forman parte del movimiento de niños y adolescentes trabajadores de Latinoamérica, porque tiene implicancias éticas y políticas que tienen que ver con no solamente ser parte, el participar, sino con vivenciar, vivir el proceso de incidencia política. Por eso no quiero decir que llegamos a tanto, porque estaría mintiendo, pero sí fueron parte de la co-construcción. ¿En qué momentos? Por ejemplo, en la construcción de los diagnósticos sobre las situaciones de los territorios, de las infancias y las niñeces, y las juventudes en los territorios, en espacios diferenciados a los que habitamos los adultos, en los procesos de construcción colectiva, de los procesos de intervención, no solo en la vulneración de derechos, sino en las propuestas de intervención en relación a la prevención y la promoción, en la vigilancia sobre esos procesos de intervención, sobre todo los ligados a la promoción y a la construcción de ciudadanía, en la participación en espacios de incidencia, como por ejemplo en la participación en los consejos de niñeces y juventudes, tanto a nivel de la ciudad como a nivel de la provincia, en la exigencia que nos hacen a los adultos todo el tiempo, y sobre todo en estos últimos años, de que quieren discutir políticas públicas, de que no quieren sentarse a vivenciar lo que pasa, sino que quieren discutir política pública. En la construcción de la estrategia individual en relación al joven del abogado del niño sobre su propio proceso legal. ¿Quién habilitó esto? Y en un mundo profundamente adultocéntrico, nosotros como adultos dimos el puntapié inicial y teníamos la obligación de habilitar esos espacios. Pero a lo largo del proceso, les pibes, les jóvenes, sobre todo los jóvenes, adolescentes, han ido co-construyendo junto con nosotros estos espacios. Entonces eso en primer lugar, copensar con los jóvenes, co-construir con los jóvenes, con las niñas. En segundo lugar, no vamos a producir ningún cambio significativo si solo trabajamos en la foto del otro como ser vulnerable o vulnerable. No porque no sea necesario frenar situaciones de vulneraciones profundas de derechos, vulneraciones graves de derechos, ni que sea necesario restituir derechos, no quiero decir eso. Pero sí creemos firmemente en que los cambios más profundos se logran cuando fortalecemos las tramas colectivas de vida,
cuando habilitamos espacios de encuentro, cuando habilitamos espacios de juego, cuando habilitamos espacios de expresiones diversas. Entonces, es volver a repetir algo que la Ley de Niñez Nacional lo dice, que lo dice la Convención también, y que probablemente lo digan las leyes provinciales, pero que muchas veces dejamos de lado porque implica otros tiempos, porque implica otros presupuestos, porque implica otros entramados, porque implica otras formas de comprender la intervención, y que es el fortalecimiento de espacios de promoción y protagonismo, ¿no? Por ejemplo, nosotros en Córdoba tenemos ahí como experiencias muy situadas y muy pequeñas, pero que realmente tienen un impacto en las tramas de vida, en la que se movilizan, en la que se mueven, en la que construyen los niños y jóvenes y sus familias también, las que viven esos procesos. Las orquestas barriales, las bibliotecas construidas dentro de los barrios, los parques educativos, que es una experiencia bien bonita que estamos teniendo en algunos barrios, muy poquitos barrios, 4 barrios de la ciudad, 5. Los espacios de juego, en los centros de salud, los espacios deportivos, los espacios organizativos tipo asambleas o consejos, que no necesariamente tengan el formato adultista de la reflexión y el debate argumentativo. Digo, porque eso también nos pasa, cuando pensamos en espacios de consejos de jóvenes o asambleas de jóvenes o de niños, pensamos en la construcción adultocentrada de cómo debe ser el debate para llegar a ideas políticas adecuadas al formato adulto, ¿no? El problema con todos esos espacios es que exigen una presencia de adultos que sostengan una escucha activa, y por lo tanto una escucha que haga, una escucha con praxis, ¿no? Después, en tercer lugar, la intervención es situada, pero también debe ser habilitadora para nosotros, ¿no? De procesos de incidencia pública, política más amplia. Por ejemplo, cuando pensamos en la construcción de una guía de intervención, que dicho sea de paso, no era una guía de intervención solo en vulneración de derechos, era una guía de intervención pensada para procesos de promoción y prevención, individuales y colectivos. Pensamos también en que como parte de la nueva institucionalidad era importante compartir esos procesos con otros, convidar a pensar esos procesos en otros espacios de la ciudad, en otros territorios, con otros niños y con otros jóvenes. Invitar a recuperar procesos de cuidado, de asistencia, de reparación, pero también de promoción colectiva de derechos y prevención de procesos destructivos de la vida. De acuerdo a las categorías que usa Braille, desde la epidemiología crítica, por ejemplo. O cuando pensamos y construimos juntas, la abogada, la joven, la adolescente y yo, el proceso que dio lugar a la primer querella, no estábamos ninguna de las tres pensando solo en esa situación individual. Y en ese sentido siempre se tuvo como mucho cuidado en avanzar solo con el consentimiento explícito, sentipensado de la piba, pero ningún paso, y de hecho ningún paso se dio por fuera de ese consentimiento, pero sabíamos, y la piba también sabía, que todo lo que fuese pasando tendría impacto en la vida de muchas niñas y muchas jóvenes. Y de hecho, a partir de esa situación, lo que siguió fue abogar por la sanción de una ley que le habilitara a las niñas y jóvenes contar con ese recurso de abogados del niño y abogadas del niño. Después, en cuarto lugar, me parece como muy importante que esto de construir con otros y con otros. Nos dice Marilí Piotti, que para nosotros es nuestra maestra sabia en la vieja Escuela de Trabajo Social, hoy facultad, ella ya está jubilada, pero fue la que trajo a Córdoba, una de las pioneras en traer a Córdoba otras formas de pensar las infancias y las juventudes, cuando todavía en Córdoba, hace muchos años atrás, estábamos muy ligados a pensarnos desde el patronato de menores. Ella siempre dice, las personas siempre construimos tramas en todos lados. Algunas son de vida, otras son de muerte, pero siempre hay tramas.
Y nos pasa bastante seguido el sentirnos soles en el territorio, en los territorios en los que trabajamos. Estamos solos en el centro de salud, solos en la Secretaría de Niñez, solos en la escuela. Y eso también tiene que ver con las lógicas extractivistas de nuestro trabajo, ¿no? Desde mi lugar necesito información del otro, necesito que el otro haga, necesito que se movilicen determinados mecanismos. Me quedo entrampada en una construcción de la corresponsabilidad que está como más ligada al derivar que al construir con otros. Y para mí las intervenciones más exitosas, por lo menos las que tengo en mi haber, que es el haber colectivo también de los espacios donde yo trabajo, fueron aquellas en las que la intervención se construyó con otros, con el colectivo disciplinario, con el equipo de salud, con las personas que habitan otras instituciones, con los mismos pibes, pero eso se consigue de un día para otro y no, no se consigue de un día para el otro, y de hecho lleva muchos años de trabajo y lleva muchos años de paciencia, pero de insistencia. Exige un proceso de reconocimiento, de compartir saberes, de pensar y construir marcos referenciales colectivos, de ensayar, de encontrarse, de desencontrarse, del disenso, de animarse al disenso, de pensar estrategias colectivas creativas, diferentes, que se dispongan no solo, como dije antes, que se dispongan no solo a pensar la vulneración de derechos individual, sino también a pensar la promoción del encuentro, ¿no? De la vida. No solamente pensando en la intervención local, sino entramada a otros procesos mucho más amplios de incidencia política y pública. Exige salirse de la zona de confort o de disconfort, que es generalmente lo que prevalece, la zona de disconfort cuando estamos trabajando en estas situaciones. Salirse de la zona de la queja para gestionar desde la creatividad, y eso significa olvidarse de la queja, y no, de hecho yo me quejo bastante de un montón de intervenciones, pero sí sacarla del lugar que paraliza, de la queja que paraliza, para entramar otros procesos protectores de vida. Y para mí ese es un ejercicio de ciudadanía, no solo para las niñas y jóvenes con los que nosotros trabajamos, sino también para nosotros como adultos, ¿no? Como adultos. Y es un aprendizaje que se hace en el hacer haciendo, ¿no? Bueno, no sé cuánto he hablado, pero dejo acá, creo que hasta acá llego y doy pie al intercambio de Valeria primero y después al intercambio con las colegas y los colegas. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Paola, a vos por tus aportes, por tus experiencias. Y antes de pasar a Valeria, les quiero comentar y les quiero saludar a profesionales que nos están siguiendo por las redes sociales desde otras provincias del país, de San Juan, de Jujuy, Chaco, La Rioja, Misiones, Posadas, Villa Gesell, Buenos Aires y Santa Fe. Les damos la bienvenida a todos, a todas, a todes, y la verdad que nos alegra mucho de que este espacio de encuentro sea también un espacio participativo federal. Ahora sí, vamos a presentar a Valeria Llobet, nuestra próxima invitada. Ella recibió su doctorado de Psicología en la Universidad de Buenos Aires y además un postdoctorado en Ciencias Sociales, Niñez y Juventud. Sus temas de interés son las políticas y los derechos de la infancia con perspectiva de género. Se enfoca en las experiencias cotidianas y las prácticas sociales en las políticas para la infancia y la juventud. Es investigadora principal de CONICET por la Universidad Nacional de San Martín y dirige el Centro de Estudios de Desigualdades, Sujetos e Instituciones. Así que bienvenida, Valeria, y te escuchamos con mucha atención. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por la invitación. Es un enorme placer compartir este espacio de diálogo con ustedes, con Paola. Realmente me parece, bueno, una oportunidad muy auspiciosa.
Y bueno, yo, a partir de lo que conversamos cuando preparábamos este encuentro y revisando un poco qué podía yo aportar, en realidad pensé que, bueno, un aporte podía ser tratar de volver a colocar o reponer o poner en discusión algunos elementos para pensar las prácticas situadas en un campo de institucionalidad, un campo de prácticas como es el de los sistemas de protección de derechos de niños, niñas y adolescentes. Pues sí, me pareció que era potencialmente interesante colocar ahí algunas cuestiones de debate teórico sobre las prácticas. Y en ese sentido, plantear, bueno, como mis 4 puntos de partida, que son que cuando estamos hablando de los sentidos y las prácticas de protección de derechos, no estamos hablando de algo que está dado, algo que se encuentra en la realidad, sino que estamos hablando de algo que es construido históricamente, que es transformado históricamente, y que es objeto de luchas sociopolíticas que son concretas y son situadas, y que están fechadas, tienen actores, ¿no? Y, por ejemplo, digamos, si uno hiciera un arco más o menos largo, ¿no? Cuando la década del 90, que fue la década post sanción de la Convención de Derechos de la Niñez, la disputa central en torno a la forma de la protección estaba dada entre la distinción de competencias entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, ¿no? La creación de un Poder Ejecutivo en los niveles federal y provinciales, y luego de la 26061 en los niveles municipales, que tuviera unas competencias que hasta ese momento se construían como propias del Poder Judicial. Esa disputa fue saldada normativamente en el 2005, pero es una disputa que permanece, que pervive, que persiste, y la encontramos en múltiples dimensiones de la construcción del sentido de las prácticas de protección. El segundo punto desde el cual quisiera partir es que también las interpretaciones que hacen las y los actores sobre lo que es los derechos, ¿no? Cuando decimos derechos de niños, niñas y adolescentes, ¿qué es lo que estamos diciendo? Bueno, esas interpretaciones también se transforman históricamente, también son distintas a medida que pasa el tiempo, en distintos contextos específicos. Y, por ejemplo, volviendo a poner este arco temporal que hago arrancar en la década de 1990, pero que no arranca allí, ¿no? Básicamente en ese momento el eje central de la discusión sobre los derechos tenía que ver con la desjudicialización de la pobreza, y tenía que ver con la limitación de la institucionalización, y hoy podríamos decir que recién, hace muy poco tiempo, estamos discutiendo los derechos sexuales y reproductivos y la participación como dimensiones que constituyen los derechos de la niñez y que informan algo del orden de las prácticas, ¿no? Esto es algo que, si bien está por ahí en la definición formal, si se quiere. El tercer punto que quiero colocar es que esas interpretaciones que tienen que ver con qué es la protección y qué son los derechos, se vinculan con la capacidad de politizar de las áreas de la vida y transformarlas en problemas sociales, y se vinculan también muy fuertemente con la manera en la que las políticas públicas configuran el marco de acción, ¿no? El marco de acción para las instituciones. Y ahí, digamos, también para colocar otro ejemplo, cuando se empezó a implementar la asignación universal por hijo, las interpretaciones que se arrastraba en algunos casos al sistema de protección, esa
esa nueva política, se vinculaban con la prioridad de las necesidades materiales en la configuración de los problemas que ameritaban o no una medida de protección excepcional de derechos. Entonces, en algunos casos, por ejemplo, se podía escuchar, ¿no?, que si una mamá volvía a los ministerios de desarrollo, a las autoridades de infancia, a pedir alguna forma de apoyo, luego de haber obtenido la asignación universal por hijo, eso era una marca suficiente para señalar la incompetencia moral incluso de esa mujer, que seguramente estaba buscando más apoyos porque, digamos, se transformaba en una especie, en lo que se suele denominar la madre tramposa, ¿no? La beneficiaria tramposa, la beneficiaria de políticas sociales no merecedora. Y el cuarto punto, como punto de partida teórico de que quiero partir, es que la infancia como institución social tampoco es un dato dado, sino que es precisamente construida en este espacio de disputa en el que protección, derechos y problemas sociales, digamos, van siendo disputados por distintos actores que van a colocar distintas ideas sobre lo justo, distintas ideas sobre la infancia, distintas ideas sobre la familia. Tenemos un montón de debates recientes, por ejemplo, en torno a la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo, en donde se nombraba como niño, por algunos actores nombraban como niños a el feto, y no nombraban como niña a una muchachita de 13 años que estuviera embarazada y que debiera haber accedido a la interrupción legal del embarazo, legal desde 1921, no la legalizada ahora. Entonces, ¿qué quiero colocar? ¿No? ¿Qué es lo que voy a tratar de desplegar? Que el sistema de protección integral de derechos, en sentido amplio, es decir, aquel configurado por todos los actores que, mediante la corresponsabilidad y la concertación articulada, lo configuran, es un dispositivo. Esto es una red de relaciones de saber-poder que constituye tanto a los niños, o sea, a los sujetos de la intervención, como a las y los trabajadores. Y en ese dispositivo van a tener, o yo le quiero discutir acá, como el lugar central de articulador que tienen tanto la interpretación sobre las necesidades de las niñas, como los repertorios emocionales. Y quiero poner esto en discusión en un sentido, por ahí hasta distinto al que acaba de señalar Paola, porque lejos de ser positivas per se, ¿no?, la emocionalidad y la afectividad se vinculan con la reproducción de las desigualdades sociales, ¿no? Entonces, digamos, y lo sabemos, ¿no?, por un lado desde el feminismo, ¿no?, con cómo ciertas formas de afectividad, ciertas emociones, las emociones que se sancionan como las más apropiadas dentro de en un determinado escenario, forman parte de aquello que va a permitir que ciertos sujetos sean considerados, por ejemplo, voy a concretizarlo para que se entienda bien. Por ejemplo, la idea de la buena o mala madre se vincula con el despliegue de una cierta afectividad, de una cierta forma de la emocionalidad que está socialmente sancionada como la más apropiada, ¿no? Del mismo modo, bueno, ahora voy a tratar de desplegar cómo, en qué sentido los repertorios emocionales que configuran el dispositivo que es el sistema de protección
de protección integral de derechos se vinculan con esa reproducción de las desigualdades. Entonces, yendo a la idea de las necesidades infantiles, ¿no? Toda la práctica de protección de derechos se vincula con una forma de interpretación de esas necesidades. Y las interpretaciones, digamos, ¿por qué hago el énfasis en que se trata de interpretaciones y no de diagnósticos? Porque en realidad, lo que, digamos, las necesidades tampoco son objetos que encontremos en la realidad, ¿no? Uno podría decir, bueno, existen algunas necesidades que son hiperbásicas, que si no se satisfacen, la persona se muere. Pero incluso hasta el cómo tienen que ser satisfechas estas necesidades va a depender de un proceso que es político, ¿no? Entonces, la psicología, que es uno de los discursos más autolegitimados en relación a lo que le pasa a los niños, ha sido muy, muy eficaz en establecer un conjunto de necesidades infantiles como aquellas que es capaz de diagnosticar, digamos, el saber científico que es la psicología. No obstante, cuando miramos cómo funcionan esas necesidades, lo que encontramos es que en realidad se trata de un dispositivo retórico que establece relaciones de poder entre expertos y familias, ¿no? Entonces, las necesidades infantiles son ya no parte de ese saber hacer cotidiano, sino que tienen que ver con, digamos, la expropiación del saber sobre la crianza que las y los dispositivos científicos como la medicina, la psicología, o la pediatría en particular, conformaron, ¿no? Para, digamos, ¿qué mujer le dice al pediatra? No, usted está equivocado, yo no voy a hacer lo que usted me dice. En general hay una aquiescencia, ¿no? Que recién ahora, o hace un tiempo, con debates específicos en torno a las formas de crianza y la emergencia de disputas y saberes alternativos también en ese ámbito, recién ahora han empezado a volver a disputar esa apropiación del saber sobre las necesidades. Pero entonces las necesidades son ese dispositivo retórico que define relaciones de poder entre expertos y madres en particular, que en especial movilizan juicios morales sobre el maternaje, sobre las formas de crianza, sobre la infancia deseable y normal, ¿no? Esto es, digamos, esa configuración de interpretaciones específicas sobre las necesidades infantiles es lo que va a determinar, que se van a formar en torno a una idea muy abstracta, muy descontextualizada, en general provista por saberes que vienen que se universalizan desde investigaciones en países desarrollados, nórdicos, occidentales, ¿no? Y que van a fundamentar uno de los más arraigados principios que organizan la intervención estatal sobre las infancias de sectores populares, que es precisamente la desconfianza que ordena el tablero entre funcionarios estatales y familias de sectores populares, ¿no? Digamos, lo que ordena, lo que guía la intervención es esa idea de la desconfianza. Y esta interpretación de las necesidades infantiles articula lo que va a ser interpretado como normalidad o como anormalidad y como condiciones mínimas para una buena vida, que se van a individualizar y se van a, digamos, y se van a traducir en estos lenguajes psicologizados para de esta manera invisibilizar que la distribución de la buena vida depende y las condiciones para hacer posible el acceso a esta idea de un tipo de infancia deseable. Después podemos discutir cuán deseable es estos modelos de infancia
con los que guían en abstracto estas cuestiones, pero básicamente lo que este dispositivo retórico, que es las necesidades infantiles, hacen es invisibilizar cuánto esa posibilidad de acceder a la buena vida y a concretar esa infancia deseable depende de políticas, de leyes, de instituciones que produzcan un efecto de distribución de la accesibilidad a esas formas de vida, ¿no? Porque en definitiva son eso, son formas de vida. Y a su vez, esas necesidades infantiles, esa interpretación sobre las necesidades infantiles en tanto dispositivo retórico, o sea, esa interpretación realizada en instituciones que tienen que guiar la intervención sobre niños y sus familias, implica la extracción de las posibilidades de voz y participación de niños y niñas, ¿no? En general, es uno de los dispositivos que permite volver a colocar a niños y niñas en el lugar de sujetos intervenidos, ¿no? De sujetos que en tal caso van a decir en aquel espacio que el experto les deje, en el espacio de la pregunta dirigida a establecer si quiero vivir con mamá o papá, si existió el abuso, ¿no? Ese espacio estrictamente delimitado por la necesidad de la intervención de corroborar aquello que tienen que diagnosticar para hacer funcionar ese dispositivo retórico. El complemento de este dispositivo retórico, que es la interpretación sobre las necesidades infantiles, es un conjunto de categorías morales y afectivas que organizan las prácticas, ¿no? Una de ellas es la minorización, esto es la producción de posiciones subalternas, subalternidad que es producida por la intervención en la medida en la que establece formas de contralor sobre las personas. Y la minorización que no se vincula solamente con una edad o con un estatus legal, sino que es una reproducción administrativa y judicial de esa posición de subalternidad sobre madres, padres y adultos responsables. La otra dimensión es otra categoría moral y afectiva que organiza la práctica, que subyace, estructura la práctica, es la idea del intolerable moral, ¿no? Es la idea de que existe un conjunto de prácticas, de comportamientos y de cuestiones que van a ser consideradas horrorosas, y en tanto horrorosas van a concitar un rechazo inmediato, automático y sumamente afectivizado en relación a lo que no debe suceder. Pero también hay otras, digo, estas dos son tal vez la minorización y el intolerable moral, son operaciones y categorías que son bastante extremas. También hay otras que tienen que ver con las estimaciones y las clasificaciones, ¿no? El cálculo de la confianza posible, el cálculo del riesgo, la estimación de responsabilidad y el establecimiento de alguna zona de negociación en el que se busca producir algo intermedio entre lo deseable y lo posible, ¿no? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Lo que quiere decir es que las prácticas profesionales hacen parte de un espacio de gobierno. O sea, organizan y conducen conductas, organizan lo posible y producen subjetividad, y producen moralidad, y producen emocionalidad. La intervención en general, mirada de una manera bastante abstracta, obviamente, porque quiero estilizar lo que estoy diciendo para llevarlo a un punto que nos permita, la herramienta más poderosa de que disponemos, que es la herramienta de la crítica. Es la única la herramienta de la crítica es la única que puede permitir establecer un corte, una ruptura en el orden del sentido común. Y
si nos ponemos, estoy tratando todo el tiempo de discutir un fondo de reproducción de desigualdades y jerarquías de poder. Entonces, cuando pensamos en sentido común, de lo que estamos pensando es la producción de hegemonía. El sentido común es lo que permite la reproducción de un orden hegemónico. Entonces, la crítica es lo único que permite algún orden de ruptura de ese orden hegemónico, y por eso estoy tratando de colocar este punto de mira, ¿no? Entonces, la intervención en tanto parte de un espacio de gobierno, esto es parte de un dispositivo, producida en el marco de un dispositivo, actualizada en un dispositivo, por un lado busca restaurar una complementariedad de autoridad familiar y autoridad estatal, ¿no? En la que esa ficción de familiaridad en donde están los chicos tenga, por más que esté, digamos, por fuera de las instituciones estatales y en ese sentido busque sostenerse en un espacio privado, se dé en un espacio privado que es poroso, que sea translúcido, que sea accesible para el Estado todas las veces que el Estado lo necesita, ¿no? Y para ello trama acuerdos en los que van a construirse adultos responsables. Esto es, la responsabilidad de los adultos en el espacio de esta intervención no se da por características que sean intrínsecas a las prácticas de estos adultos, sino que se da en función del hecho de que para nosotros, ¿no? Para nosotros trabajadores, para nosotros interventores, esos adultos se visualicen como responsables. Y va a ser únicamente a partir del fracaso de los acuerdos o del fracaso del proceso de autorrepresentación de estos adultos como confiables que se va a reemplazar esas formas de autoridad por otras autoridades paraestatales que van a ser sí, familias que sean aceptables para la grilla de legalidad, de legibilidad del Estado, ¿no? En ese sentido, los actores del campo de organismos destinados a la protección de la infancia no solo construyen y despliegan un saber técnico, ¿no? Sino un repertorio emocional. Ese repertorio emocional se pone en juego al habilitar y legitimar específicas intervenciones y desacreditar otras. Y esas emociones, entonces, al hacer eso, al permitir ciertas intervenciones y deslegitimar o desacreditar otras, van a ser constitutivas de las interpretaciones de los derechos. Esa emocionalidad va a guiar cómo se van a entender los derechos. Y también van a servir para legitimar la tarea y deslegitimar la tarea de otros. Captar adhesiones, producir adhesiones, redireccionar conflictos, ¿no? Por ejemplo, ¿en qué estoy pensando? En el marco de la disputa entre la autoridad administrativa y la autoridad judicial, ¿no? El hecho de que sea la autoridad judicial frente a niños, bebés abandonados en la vía pública, estoy poniendo un ejemplo concreto, hiciera múltiples procedimientos para tratar de encontrar a la familia de origen, ¿no? Algunos actores de la autoridad administrativa movilizan estas emocionalidades, la indignación por el tiempo transcurrido, para lograr un tipo de acuerdo, un tipo de consenso que deslegitime la práctica judicial, legitimando la idea de la urgencia de la intervención. Que no digo que sea algo digamos, no estoy diciendo que uno está bien y el otro está mal, lo que estoy diciendo es que la emocionalidad, este repertorio emocional, tiene como función, ¿no? Y, por ejemplo, producir ciertos consensos donde antes había un disenso, ¿no? Producir la deslegitimación de una práctica de un actor que hasta ese momento era un actor legítimo. O sea, tienen una eficacia que tiene que ver con el carácter político de la emocionalidad, ¿no? No es neutra. Tiene una función institucional. Esa función institucional es algo que es inherente a esa práctica, pero que tiene algunos resultados colaterales incluso, que quiero señalar. Uno de ellos es que
digamos, situar el origen, ¿no? La emocionalidad en los temas de infancia siempre ha sido una de las cuestiones más convocantes, ¿no? Siempre se movilizaron determinadas formas de emociones para producir un tipo de niño, una cierta centralidad de la infancia, ¿no? En el discurso público. La emocionalidad es movilizada en torno a el dolor por la infancia pobre, entonces convoca a la filantropía y la beneficencia, digamos, el horror de la guerra, y entonces el niño víctima es como lo que sirve, y estoy usando la palabra sirve de manera expresa, lo que sirve para cuestionar el carácter horroroso de la guerra, ¿no? O el niño huérfano de SIDA, por la epidemia de HIV en África, como el epítome del niño que necesita la adopción internacional. Esto es, la movilización, la adhesión, el investimiento de ciertas figuras de infancia con determinadas emocionalidades ha hecho, digamos, desde principios del siglo XX, a la construcción de un discurso humanitario en el sentido moralista de esta discusión, que permite invisibilizar también las desigualdades globales, la distribución digamos, injusta y desigual entre los países del mundo de las posibilidades de que haya niños víctimas de la epidemia del HIV, digamos, víctimas de la guerra, víctimas del hambre, ¿no? Además de eso, esa sentimentalización que básicamente produce un tipo de figura infantil, que es la del niño víctima, como la figura más, digamos, más inocente, más positiva, ¿no? Y eso produce ciertos deslizamientos respecto al discurso de derechos que son muy conflictivos, sobre todo a la hora de colocar, por ejemplo, la discusión sobre penal juvenil en el mismo plano que el resto de las discusiones sobre derechos de niños, niñas y adolescentes, ¿no? Esa construcción del consenso a partir de la idea del niño víctima, de la idea de la inocencia infantil, la idea de que las niñeces son especialmente dignas de amor, ¿no? Produce este efecto del consenso, que es un consenso impositivo, ¿no? Estos repertorios emocionales y morales que se despliegan en torno a la infancia producen un consenso impositivo en los espacios de intervención, ¿no? Digamos, refuerzan las desigualdades de clase a la hora de movilizar determinados tipos de afectos y moralidades y emocionalidades en torno a la infantil como los apropiados, viendo a todos los demás como inapropiados, pero además obligan al conjunto de las y los trabajadores a pararse en un mismo terreno, a tener que consensuar, sobre todo en los escenarios de debate común, ¿no? En las mesas de trabajo compartidas, en donde colocar ciertas desavenencias una vez que se ha establecido algo como del orden de lo urgente, resulta complicado, ¿no? Nadie quiere quedar como el frío, el que no se da cuenta de la urgencia de una intervención, o el que, ¿no? o el que coloca un manto de racionalidad, como si la racionalidad tuviera una preeminencia sobre la emocionalidad, y no sé, cuando la emocionalidad es lo que aparece como lo más positivo. Bueno, ese consenso impositivo que se deriva de la emocionalización de la labor sobre la infancia,
lejos de ser una vía de humanización de la tarea, o sea, distingamos lo que es emocionalización de la humanización de la tarea, esa emocionalización entonces pone en riesgo las posibilidades de producir esa distancia crítica que habíamos señalado como las únicas que pueden establecer una ruptura con el sentido común, precisamente digamos, con el sentido común del que todos somos portadores y que nos constituye, y que va a guiar una parte de nuestras propias interpretaciones sobre las necesidades infantiles y sobre lo que configura una situación problemática. En ese sentido, y para terminar con esto, en tanto espacio de gobierno, las prácticas también constituyen el lugar de los y las trabajadores, ¿no? Y constituyen los límites de lo posible, constituyen las formas de sufrimiento de las y los trabajadores, constituyen y configuran o son configuradas por los discursos institucionales con los que hacen sentido del hacer las y los trabajadores. Y esa emocionalización de la práctica y esa moralización que está implícita, intrínseca a el trabajo con las niñeces, quiero señalar que, digamos, en esta forma de construcción que estoy tratando de colocar, constituye un obstáculo epistemológico, ¿no? Constituye un obstáculo epistemológico porque no permite que veamos, o nos dificulta que veamos, hasta qué punto nuestra forma de intervención está profundamente habitada por ese tipo de emocionalidades y moralidades que tienen marcas de clase, que tienen marcas de género, que tienen marcas raciales, ¿no? Que son profundamente ideológicas. Entonces, la única manera que tenemos de lograr una distancia crítica con estas emocionalizaciones, moralidades, enclasamientos, ¿no? Y esta reproducción de desigualdades de género, ¿no? Toda esta complicada trama que configura los dispositivos de intervención, es una apuesta fortísima por la reflexividad. Esto es por una permanente puesta en cuestionamiento de lo que es pensado, ¿no? De lo que es pensado, de lo que es hecho, ¿no? Digamos, otra forma de nombrar la reflexividad es pensar en la elucidación crítica, como planteaba Castoriadis, que es pensar lo que se hace y cuestionar lo que se piensa. Una segunda guía que creo en torno a la producción de esta distancia crítica es el debate permanente y el debate colectivo, pero debate colectivo que necesariamente tiene que integrar a las niñeces y sus familias, ¿no? Las niñeces y sus familias son no solamente los sujetos de la intervención, son los sujetos de la política. Entonces son quienes deben poder firmar si están de acuerdo o no con lo que estamos diciendo de ellos y de ellas. Tienen que poder evaluar nuestra labor, o sea, tienen que poder decir, digamos, si lo que le estamos haciendo nos parece o no, les parece o no, si tienen que poder tener herramientas para solicitar una intervención alternativa a la que estamos teniendo, tienen que poder ser los actores del monitoreo y de la evaluación de nuestras prácticas. Y una herramienta que puede sonar muy tecnocrática, pero es una herramienta que es central a este nudo, que es un nudo de la democratización de estos dispositivos, porque es la única vía, me parece a mí, para transformarlos en el sentido de generar estos controles permanentes que miren esta materia de la que están hechas los dispositivos, que es de discursos, de normas, de morales, de subjetividades. Digo, no hay escape a esto. Entonces hay que como producir estas herramientas. Entonces, en ese sentido, para mí, las prácticas de sistematización
de monitoreo y de publicación son los nodos por los cuales podemos construir procesos más democráticos en los que nuestras posiciones sean puestas en cuestión no solamente por nuestro propio proceso de reflexividad o de elucidación crítica, el debate entre pares, sino con los actores que pueden decir sobre nuestra práctica, ¿no? Y que tienen que poder decir sobre nuestra práctica. Eso, hasta acá. Bueno, muchas gracias, Valeria, por tus aportes muy interesantes para pensar desde esta perspectiva teórica la propuesta que vos nos estás haciendo, y también de alguna manera complementaria con la experiencia que nos ha brindado Paola. Ahora es el espacio de las preguntas. Nos han ido acercando las personas que nos están siguiendo por las redes sociales, así que vamos a empezar con algunas, si les parece. Lamentablemente por cuestiones de tiempo no vamos a poder con todas, pero bueno, queda abierta la posibilidad para encuentros futuros, ¿sí? Bueno, esta pregunta es para Valeria y nos dice: ¿la legislación de protección de derechos de infancias y adolescencias reproduce la subalternidad y la minorización de la que usted habla? En ese caso, ¿habría que modificarla? Esa es la primera pregunta, Valeria, no sé si nos querés contestar. Gracias. No sé si quieren que hagamos una ronda y por ahí hablamos, digamos, como intercambiamos Paola y yo directamente, o por ahí poner un par más de preguntas o esa era la única. Por ahí. No, ahora te hago otra más. El intolerable moral del que usted habla se constituye en un obstáculo para la protección y promoción de los derechos de infancias y adolescencias. En ese caso, ¿cómo se entiende desde esa perspectiva las situaciones de abuso de todo tipo que muchas niñas, niños y adolescentes sufren al interior de sus familias? Y después tenemos para las dos, y hay otras preguntas para Valeria. Esta es una pregunta compartida para las dos. ¿El estado de las infancias durante el periodo de aislamiento por el COVID ha generado cambios significativos en las subjetividades de las niñeces y adolescencias? ¿Qué estrategias se desplegaron para generar un fortalecimiento familiar? Otra pregunta que es compartida es: ¿cómo es la relación con el Poder Judicial desde sus ámbitos de trabajo? ¿Cómo afecta sus intervenciones en el marco de la histórica disputa entre Poder Ejecutivo y Judicial? Y ahora, bueno, preguntas para Paola también. Es complejo pensar formas de participación infantil y juvenil que no repliquen las lógicas adultocéntricas con un modelo racional analítico. ¿Puede contarnos cómo fue la experiencia participativa en Córdoba en ese sentido? Y otra de las preguntas: ¿cómo piensan el abordaje familiar desde las distintas profesiones en este contexto de tanta vulnerabilidad y estigmatización de la infancia? Hay más, pero la verdad que por cuestiones de por sí las preguntas son muy profundas y me parece que van a llevar un tiempo interesante para que nos compartan sus respuestas. Así que bueno, las invitamos, chicas, a que nos contesten estas inquietudes que estamos presentando, quienes hemos tenido la oportunidad de escucharlas con muchas ganas. No sé si, Paola, querés que rehagamos en el mismo orden o arranco yo y seguís vos, como quieras. Bueno. No. Dale, seguimos, dale. Dale. Voy a tratar de contestar medio juntando todo. Cuando hablamos del intolerable moral, estamos hablando de principios morales que organizan las percepciones. Yo no estoy diciendo
que no existan los abusos, ¿no? Pero es cómo se organiza la percepción y la interpretación y la reacción de los sistemas de protección frente a esto. Voy a utilizar un ejemplo que me resulta súper interesante de una antropóloga que trabajó sobre el tema de maltrato infantil mucho, que es Julieta Greenberg. En un trabajo ella cuenta una situación en la que, bueno, se sospecha que una niña, en función de que la intervención se estaba haciendo sobre una niña que aparentemente podría haber sido, sobre la que se podría haber tomado una medida de protección excepcional, se levanta una sospecha sobre el hermano, se le ve al hermano un par de marcas en la espalda y se genera en esa defensoría, en el momento de la intervención, una urgencia, ¿no?, frente a esa interpretación, a esa situación, porque se piensa que se trataba de quemaduras de cigarrillo. Y entonces se desata toda una cosa de, bueno, no, hay que sacarle niños ya, y hay que, digamos, llamen a la policía, y llamen al... Bueno. Una persona de la Defensoría decide mirar la situación de nuevo y preguntar si no se trataba de una alergia dermatológica. En efecto, ese era el caso. Pero lo que yo quiero señalar, digamos, por un lado, la idea de intolerable moral es esta, ¿no? Es algo que obtura la posibilidad de la intervención en el propio dispositivo, en la medida en la que genera una inmediata percepción de una urgencia, que obviamente es muy compleja la situación, porque hay toda una dimensión, digamos, y qué pasaría si en efecto se trata de, ¿no? Entonces, frente a la posibilidad de que exista ese riesgo, la propia posibilidad de ese riesgo es la que domina toda la escena y lanza la situación en esa dirección. Pero una vez descaratada la idea de que eso fuera maltrato, no lo era, era una alergia, quiero señalar la siguiente cuestión, que es lo que estuve tratando de plantear también, que es, nadie, digamos, levantó la sospecha sobre esa mujer, nadie le ofreció a esa mujer un apoyo en la crianza de ese niño. O sea, toda la intervención siguió bajo la forma de la sospecha, independientemente de que no había una razón para sostener esa sospecha, ¿no? No había, nadie le dio el número de la Defensoría y le dijo, che, si necesitas algo, llamame, acá estamos, podés contar con nosotros, si te pasa algo, vení y hablamos. Porque lo que marca la intervención es esa distancia, es esa sospecha sobre las familias de sectores populares. Dicho esto, creo que ni antes ni ahora se piensan las necesidades de cuidado de las familias de sectores populares con la complejidad que tienen. La mayoría de las provincias tiene programas de fortalecimiento familiar que consisten en muchos casos en hacer visitas en remozadas, renovadas y apenas modernizadas visitas de seguimiento, ¿no? Y de incorporación de las familias a redes de recursos, pero hay un punto en donde el proverbio tan hipercitado, el proverbio africano, ¿no?, dice, para criar se necesita un pueblo entero. Y el punto es, entonces, ¿qué entendemos que es esa necesidad? ¿No? Porque las mujeres necesitamos, las mujeres y las personas que criamos, que estamos al cargo del cuidado, necesitamos sostén para cuidar. Las familias de clase media tenemos multiplicidad de sostenes, ¿no? Hasta amigas que nos sostienen la cabeza cuando lo que nos pasa es el desborde, ¿no? Entonces, ¿cómo se sostiene a esas mujeres o esas familias que están súper vulnerabilizadas para acompañarlos a criar?
cuando en realidad lo que hacemos es conseguirle una vacante para esto, conseguirle un recurso para esto otro. ¿Cómo se acompaña el cuidado? ¿No? Me parece que ahí hay una pregunta que no se ha logrado responder hasta ahora. O no se ha logrado responder adecuadamente, o la escala de respuesta adecuada, porque puede haber un montón de experiencias que son súper interesantes de acompañamiento. Bueno, es eso, es una escala casi piloto, en donde tenés, lo que me podés contar es que acompañaste a una familia. Entonces ahí hay un problema de la manera en la que se piensa la política para la niñez. Y ahí voy con la primera pregunta, que es la de la ley. Las leyes, Argentina tiene probablemente las leyes más interesantes del continente, salvo Uruguay, ¿no? En materia de protección, en materia de extensión de derechos. Ahora, la institucionalidad para la infancia está profundamente marcada por el proceso de herencia, ¿no? Del lugar que tenían los primeros, los protoorganismos de protección, que era el de ser auxiliares de justicia. Y como todo el proceso de construcción de la institucionalidad para la infancia estuvo marcada por el delimitar la tarea del Poder Judicial del Poder Ejecutivo, quedó muy fuertemente esa marca. Entonces, se sigue guiando la mayoría del trabajo en la casuística y muy poco en la intervención que construya el cuidado de niños y niñas como el eje del proceso de protección de derechos. Esto es una política que piense la promoción no traccionada por el caso, sino pensada en torno a la transformación de las formas de cuidar en los barrios, en las comunidades, en las ciudades. Y además, los recursos del cuidar y los recursos de las políticas más integrales no son de las autoridades de infancia. Entonces las autoridades de infancia siguen quedando en el lugar del remanente, del que va a intervenir, digamos, como casi un segundo nivel de atención en el caso de violencia, de maltrato, de abuso. Entonces ahí hay un problemón, que tiene que ver más que nada con la forma institucional que es heredera de estas discusiones que se fueron dando digamos, por un lado de la institucionalidad heredada y de cómo se fueron dando los debates, ¿no? Por alguna razón, recién ahora hay un programa nacional de participación adolescente, y no lo hubo antes, porque digamos, recién ahora hay como una posibilidad de empezar a pensar un poco estas cuestiones. O sea, yo no estoy diciendo que lo que hay no sirve o que estaba mal, sino que digo, bueno, hay una herencia que tiene un peso muy grande en determinar ciertas limitaciones que son muy estructurales a la hora de pensar una forma de intervención que piense los derechos como algo que tiene que suceder en la vida cotidiana y que no tiene que limitarse a pensar la intervención de segundo nivel de especialización o de derivación para pibes que han sido violentados de una manera mucho más brutal, ¿no? Entonces, me parece que ahí hay una cuestión. Y eso excede, digamos, se vio también en la pandemia y excede la pandemia. En la pandemia los sistemas de protección de derechos no intervinieron en la escasa alimentación. Ahora hablo de Ciudad de Buenos Aires estrictamente, ¿no? No tomaron ninguna medida de exigibilidad respecto de la limitación de la entrega de las bolsas de comida en las escuelas. Se cerraron las escuelas, te entregaban cada 15 días una bolsa de comida con poca cosa y fresco menos. Ahí eso no se pensó. Faltaban computadoras, faltaba conectividad, faltaban cuadernillos. Tampoco fue parte de la estrategia de intervención del sistema de protección. Entonces,
qué forma de interpretación de los derechos se está teniendo, qué forma de acompañamiento y cómo eso se impactó en la pandemia. Y es una pregunta. Pero bueno, dejo acá porque si no sigo hablando toda la noche, perdón. Bueno, pues tomo la posta. Yo acuerdo totalmente con Valeria. Yo por ahí para aclarar, aunque dicen que cuando uno aclara oscurece, en esto del sentipensar, que me parece que fue ahí como la crítica inicial, no estoy pensando en, en poner ante la intervención qué me pasa a mí como persona y en relación a ese niño, esa niña o la familia. Digo, cuando pensamos cuando construimos el sentipensar, estamos reconociendo cuál es esto, reconocer, poner en palabra, sobre la mesa qué nos atraviesa, cuáles son las huellas que dejaron en nuestras infancias los adultos que acompañaron o no acompañaron o obstaculizaron o vulneraron nuestros derechos, porque es a partir de esos procesos también que uno elige, se forma, transita, mira recorridos, y si uno no los explicita, se le pasan, se le atraviesan a las intervenciones, ¿no? Nada, esto, bueno, por ahí nosotros hacemos, digo todos nosotros, en general, o la gran mayoría de nosotros que estamos en los procesos de intervención territoriales y hace muchos años que estamos, nuestras infancias transcurrieron en el sistema de patronato de menores, y por más bonitas y cuidadas que puedan haber sido, nuestra presencia era una presencia sin voz, una infancia carente de la voz, sobre todo, ¿no? Entonces, bueno, nada, eso, explicitar por ahí eso. ¿Y cómo generamos por ahí para recuperar las preguntas? Voy a la de las experiencias participativas. En Córdoba no hay muchas experiencias participativas ligadas a procesos públicos estatales, ¿no? Sí hay un montón de experiencias participativas en los territorios, muchísimas, pero muy pocas ligadas a procesos que tengan que ver con el Estado generando participación menos protagónica. Hay mucho de participación decorativa en los procesos de invitar a los jóvenes. Por eso nos parece importante ahí recuperar cuestiones que tienen que ver con decisiones políticas y éticas, esto que decía la Vale hace un ratito, ¿no? Es una decisión política desde qué lugar pararse y sostenerse junto con otros para acompañar procesos de participación de las niñas y jóvenes en los territorios. Nuestra experiencia en la zona sudeste de la ciudad, que es la zona que corresponde a Empalme, ha ido creciendo y decreciendo y generando espirales por todo el tiempo. Cuando comenzó el proceso, nosotros ya llevamos 9 años de trabajo con el Consejo de Jóvenes en ese espacio. Cuando comenzó el proceso y durante 2 o 3 años, la planificación, la gestión, la convocatoria, pensar el encuentro, los temas, los lugares, los espacios, era todo pensado desde los adultos. En ese interín hubo un proceso hacia 3 años después que nos habíamos constituido como Consejo de Jóvenes, donde los pibes empezaron a exigir otra cosa, otra presencia. Y esa exigencia tenía que ver con, bueno, nosotros queremos planificar, nosotros queremos decidir dónde encontrarnos, queremos decidir sobre qué temas trabajar. Hoy el proceso viene siendo que los pibes y las pibas se sientan en la mesa y nosotros nos sentamos con ellos. A veces los días que funcionábamos históricamente los adultos y a veces los días que funcionaban históricamente los jóvenes con su espacio de delegados. Y en esa mesa se construye qué queremos del Consejo. Ahora, ¿esa mesa tiene impacto en la política pública de la ciudad de Córdoba o de la provincia de Córdoba? Muy poco, que eso sería como el sentido de pensar construcción de ciudadanía con los pibes, no solamente pensarlo
adentro del consejo, sí tiene impacto en la subjetividad de cada uno, en la construcción política hacia adentro de sus barrios, en la visibilidad de los espacios de consejo hacia adentro de los territorios, dentro de los espacios locales, hacia adentro de sus escuelas, en los grupos de jóvenes que ellos se han podido autogestionar y han podido construir y se han animado a hacer dentro de sus territorios, en esos espacios también. Ahora, hacia la decisión de política pública de la Municipalidad de Córdoba, por ejemplo, porque bueno, es un consejo que tiene alguito de financiamiento del municipio, poco, pero sí nos parece que tiene que seguir siendo un horizonte para nosotros, porque también es un horizonte para pensar la implementación de la política, por ejemplo, hacia adentro del centro de salud. Posiblemente yo no hubiese llegado a la experiencia con la piba con la que abordamos la cuestión del abogado del niño a través de una vulneración profunda de derechos, o a partir de una vulneración tremenda de sus derechos, de su derecho a la vida, si no hubiese transitado la experiencia política y participativa y la formación que implicó también para mí como adulta el pasaje por el Consejo de Jóvenes, ¿no? Nada, me parece que en eso hay un ida y vuelta de construcción política, porque cuando nos habilitamos nosotros a pensar otra forma de construir la política hacia las niñas o con las niñas, también impacta en nuestra construcción como sujetos, ¿no? Y como profesionales en los espacios territoriales. En eso, nada, me parece que es un proceso, por eso decimos de la insistencia, ¿no? Es un proceso largo, pero de años, posiblemente, pero que habilita también a que los pibes que han atravesado por ese espacio, que hoy son adultos, hayan tenido, diría Tonucci, la infancia es corta, tiene un límite, se termina, en algún momento se termina. Bueno, habilitarles procesos participativos en el hoy, ¿no? Y que construyan ciudadanía desde pibes, ¿no? No en la posibilidad del futuro. Nada, y eso, por ejemplo, impacta en este momento en que sean los pibes los que estén exigiendo la vuelta a los CAJ en las escuelas, los centros de actividades juveniles, que no sé si hay en todas las provincias, pero acá en Córdoba sí había, y era un espacio re interesante dentro de las escuelas, para pensar otra forma de escuela. Después, bueno, las estrategias para generar fortalecimiento familiar en pandemia, varias. A ver, como en todos los espacios, los niños de repente se convirtieron en seres invisibles, ¿no? Porque las pocas pantallas a las que acceden las niñas en los sectores populares están mediadas por sus mamás o sus papás. Y aparte muy poca conectividad, y aparte lo que decía Valeria, encima acá en Córdoba la llegada de los módulos alimentarios PAICOR era cada 45 días, no cada 15, encima. Entonces la posibilidad de encuentro con sus docentes o la posibilidad de circular por el barrio era muy escasa. Entonces, pero sí nos dimos procesos, ha habido distintas experiencias en Córdoba, sin mucho acompañamiento desde los centros de salud, donde hay equipos de trabajo social y psicología, bueno, acompañando en los procesos de acceso a la conectividad y a los derechos que de repente mudaron abruptamente a la virtualidad. El acceso a derechos de repente pasó a ser solo a través de la virtualidad, sin una mediación, sin una alfabetización virtual de las poblaciones, sin la posibilidad de generar procesos de conectividad de la gente, de las barriadas populares. Entonces en eso estuvimos acompañando un montón, también acompañando a los merenderos y los comedores. Y también en esto me parece ahí como fundamental, por lo menos para mi proceso de abordaje,
la posibilidad de construir tramas junto con otros en los territorios. Más allá de que el centro de salud era el único espacio abierto junto con la policía y el resto estaban de manera virtual, no hubiese sido posible sostener un montón de actividades en el territorio si no hubiese sido por la construcción de sostén que ya veníamos generando desde antes, para que los alimentos llegaran a las familias, para que los niños que se desconectaban de la escuela pudiésemos acompañarlos de otra manera, para que pudiésemos acompañar a las mujeres que estaban en situación ya de desesperanza por un montón de cuestiones que las atravesaba en la pandemia, con un montón de procesos hacia dentro de sus hogares. Nada, eso, bueno, me parece que la trama, la construcción de trama previa a la pandemia fue fundamental a la hora de poder acompañar a las familias y a las niñas y jóvenes. Y la relación con el Poder Judicial, compleja. Compleja. En realidad nosotros que estamos los que estamos en los territorios, en el primer nivel de complejidad, en el primer abordaje, en el acompañamiento más cercano a las familias, las relaciones más con CENAF, con la Secretaría de Niñez, o con los Servicios de Protección de Derechos Locales, que con el Poder Judicial, porque el Poder Judicial, por lo menos en Córdoba, tiene la función del control de legalidad de las medidas que toma la Secretaría de Niñez. Sí, la relación con CENAF es compleja, porque, a ver, nuestra apuesta como colectivo disciplinario y como espacios locales de intervención y como redes locales de intervención es que las intervenciones se construyan junto con los espacios de intervención más de mayor nivel de complejidad. Pero bueno, están muy atravesados por un montón de las lógicas que planteaba Valeria hace un ratito. Entonces esa relación es compleja. Bueno, les agradecemos enormemente, ha sido un honor que nos acompañen Valeria y Paola. La verdad es que nos dejan con ganas de más preguntas, de más reflexiones, pero bueno, por cuestiones de tiempo vamos a tener que terminar aquí. Nuevamente muchas gracias por sus aportes, por haber aceptado esta convocatoria que les hacemos desde acá, desde Tucumán. También les agradecemos a todas las personas que han participado a través de las redes sociales. Les pedimos disculpas si algunas preguntas no han podido ser leídas, pero bueno, son las limitaciones del tiempo que disponemos. Y los invitamos a que se sigan sumando a las próximas actividades que vamos a seguir realizando desde el colegio. Nuevamente, muchas gracias Paola, muchas gracias Valeria, ha sido un placer. Y este conversatorio va a quedar disponible en las páginas, en el Facebook y en el canal de YouTube del Colegio de Trabajo Social de Tucumán. Así que muchas gracias chicas y buenas noches.